buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Una vez más, damos la gloria a nuestro Señor por permitirnos poder reunirnos en pro de su nombre. Poder reunirnos para poder estudiar juntos, para poder leer juntos, para poder escudriñar juntos su poderosa y preciosa palabra de Dios. Y en este año 2025 no es la excepción. Hoy vamos a tocar un tema muy bonito y quiero que juntos lo miremos a través de la escritura, como siempre lo miremos juntos a través de la Biblia, a través de la luz de la palabra. Este mensaje que vamos a hablar el día de hoy se trata sobre la misericordia de Dios. Creo que muchos de nosotros en alguna ocasión hemos escuchado sobre esa palabra misericordia. Hoy vamos a hablar sobre la misericordia de nuestro Dios. Como dato curioso y como para empezar este video, eh, la palabra misericordia en hebreo se dice Gesed, que se escribe Jesed, como aparece en la pantalla. Y en griego, esta misma palabra misericordia se dice Eleos, Eleos, Eleos. Este vocablo Gesed, que se usa en el Antiguo Testamento, aparece o se usa mejor aproximadamente 240 veces allí en el Antiguo Testamento. Se usa con mayor frecuencia en el libro de los Salmos, como por ejemplo en el Salmo 136. Este salmo, que tiene 26 versículos, se repite la palabra Gesed 26 veces. En cada versículo aparece la palabra misericordia. Pero así como en el año 2024 usted y yo pudimos ver la misericordia de Dios, porque estoy más que seguro que usted que está viendo este video junto conmigo, acordamos en lo siguiente, en que pudimos ver en el año que finalizó, en el año 2024, la misericordia de Dios en su vida y en mi vida. Y estoy más que seguro, hermano, que en este nuevo año, el año 2025, seguiremos viendo su misericordia. Seguiremos viendo su misericordia en todas las áreas de nuestra vida. Y en esta ocasión vamos a navegar un poco por la escritura y vamos a mirar nuestro Dios a través de la Biblia, cómo nos manifiesta su misericordia. Porque nuestro Dios es un Dios misericordioso. Como lo dice la Biblia, vuelvo y cito el Salmo 136, lo invito para que usted lo lea, tiene 26 versículos, pero en cada uno de ellos nos recuerda la misericordia de Dios porque dice que su misericordia es para siempre. Hermano, la misericordia de Dios, su misericordia es a los que le temen a Dios. Y no lo digo yo, lo dice la escritura. Vaya conmigo por favor al Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo 50 y mire lo que nos dice la escritura. Nos dice, hablando sobre la visita de María a Elizabeth, la mamá del Señor Jesucristo y la mamá de Juan Bautista, y entre ellas hay una charla. Y dice en el versículo 50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Si usted y yo tememos a Dios, recuerda que esta palabra temer no es de tener miedo, de vivir asustado, no, sino de respeto, de reverencia. Si usted y yo tenemos ese temor hacia Dios, déjeme decirle que su misericordia es para con usted y para conmigo. También el Señor tiene misericordia del que quiere. Él no necesita pedirle permiso a nadie o poner tal vez a votación para quién es o para quién no es la misericordia de Dios. El apóstol Pablo, en la carta mejor que le escribió a los romanos, allí en el capítulo 9, nos habla sobre este tema. Y mire lo que nos dice la escritura. Romanos capítulo 9, versículo 15 al 16. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así, el versículo 15, voy a leerlo desde el 15.
Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermano, Dios da su misericordia al que Él quiere. ¿Y sabe qué es lo bonito, hermano? Que usted y yo podemos buscar esa misericordia confiadamente. La carta que se le escribió a los hebreos, ahí en el capítulo 4, versículo 16, nos enseña algo muy bonito. Y vamos a leerlo. Hebreos capítulo 4, versículo 16, mire lo que nos enseña. Dice, acerquémonos. Está hablando aquí el autor de la carta a los hebreos. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Usted y yo nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Usted y yo nos podemos acercar confiadamente ante Dios, a su trono, para poder alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, a lo largo de la escritura, el Señor nos muestra su misericordia. Y vamos a ver 5 ejemplos, muy breves, de cómo el Señor mostró su misericordia desde el Génesis, desde el principio, hasta tal vez no, discúlpeme, hasta ahora, en este tiempo. Vaya conmigo por favor al libro del Génesis, capítulo 19, versículo 16. Aquí nos habla sobre una historia de un hombre llamado Lot, ¿recuerda? Y sobre 2 ciudades que fueron destruidas por el Señor, Sodoma y Gomorra. Lea conmigo por favor el versículo 16 del capítulo 19. Léalo desde el 15 mejor conmigo. Dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y el versículo 16 nos dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. La Nueva Traducción Viviente dice, como Lot todavía titubeaba, o sea, Lot todavía estaba dudando, los ángeles tuvieron que agarrarlo de la mano, también a su esposa y a sus 2 hijas, y lo llevaron a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. El Señor tuvo misericordia de Lot, de su esposa y de sus hijas. Hermano, en los momentos más difíciles, aún en los momentos donde tal vez tomamos malas decisiones, aún en los momentos donde no entendemos, el Señor va a tener misericordia de nosotros. Y el Señor tuvo misericordia de Lot. Aunque Lot tal vez en medio de su pensamiento, qué sé yo, tal vez no quería salir de allí porque dice la escritura que Lot dudaba, que Lot titubeaba. El Señor tuvo misericordia, dice la palabra de Dios, y lo sacó de ese lugar. Muchas veces el Señor nos saca de lugares, no sé de qué lugares te habrá sacado a ti. ¿A dónde te irá a sacar este año 2025? Pero lo único que sé es que el Señor va a tener misericordia de ti y de mí. Segundo ejemplo. Vaya conmigo por favor al libro de los jueces. Si en alguien o en algún pueblo, algún personaje, se ha manifestado la gloria de Dios abundantemente, ha sido en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios, derramó su misericordia y sigue derramando su misericordia sobre esa nación. Pero también la sigue derramando sobre usted y sobre mí. Vaya conmigo por favor al libro de los jueces, allí en el capítulo 2, en el versículo 18. Mire lo que dice la escritura. Y cuando el Señor les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia, por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Hermano,
Hubo una época en la historia del pueblo de Israel donde Dios les levantó jueces, en otras versiones dice caudillos, y Dios estaba con ese hombre, y hubieron muchos jueces allí. Y cada vez que Dios le levantaba a un juez, Dios, dice la escritura, Dios estaba con el juez, Dios estaba con Sansón, Dios estaba con Gedeón, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo puede usted encontrar en el libro de los jueces y se va a dar cuenta que siempre el Señor estaba con ese juez. Porque dice la escritura, porque el Señor era movido a misericordia por los gemidos a causa de los que los oprimían al pueblo de Israel. Hermano, y así como el Señor estuvo y está y estará con el pueblo de Israel, y dice que por causa de sus oraciones, por causa de los gemidos, que tal vez de su dolor, el Señor es movido a misericordia. Déjame decirte que el Señor también es movido a misericordia a favor tuyo y a favor mío. Porque como vimos anteriormente, la misericordia del Señor es para los que le temen. Tercer ejemplo. Hermano, la misericordia de Dios aún está o aún se manifestó en nosotros, aún antes de haber nacido, aún antes de haber abierto nuestros ojos, cuando nacimos del vientre de nuestras madres, aún antes de eso ya la misericordia de Dios estaba sobre nosotros. Y hay un ejemplo muy contundente en la palabra de Dios que nos muestra cómo aún antes de nacer, la misericordia de Dios está sobre las personas. Que Dios, como vimos anteriormente en la carta a los romanos, a las que Dios ha escogido, a los que Dios ha permitido, porque Él, dice la palabra de Dios allí en Romanos, que Él da como quiere, a los que quiere. Estoy hablando de un personaje, también muy conocido por usted y por mí, que se llama el rey Salomón. Aún antes de haber nacido el rey Salomón, Dios le dijo a su padre David que su misericordia iba a estar sobre él. Segundo libro de Samuel, allí en el capítulo 7, en el versículo 15, mire lo que enseña la palabra de Dios, dice. Leámoslo desde el 13, dice, él, hablando de Salomón, dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y el versículo 15 dice, pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Hermano, la misericordia de Dios no se apartará. Dice la escritura, le dijo Dios a David, mi misericordia no se apartará de su hijo, de Salomón, de él, como la apartó de Saúl. Aquí aprendemos dos cosas. La primera es que la misericordia de Dios puede estar sobre nosotros y está sobre nosotros aún antes de nacer. Pero que también Él puede quitar la misericordia de nosotros. Así como la quitó del rey Saúl. Y si usted quiere conocer más sobre el rey Saúl, lo invito para que lea la Biblia y lo encuentre allí, en el primer y segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes. Hermano, aún antes de haber nacido, la misericordia estaba sobre usted y sobre mí. Así como Dios permitió que la misericordia de Él no se apartara de Salomón, porque estaba desde antes de nacer sobre Salomón. Y usted conoce la historia de Salomón. La historia de Salomón sabe que la misericordia de Dios estuvo con él, aún tal vez no haciendo lo correcto delante de Dios. Cuarto ejemplo. Vamos a mirarlo. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 40. Allí en el Nuevo Testamento. Esta es una historia muy bonita. Marcos, capítulo 1. Había un hombre leproso. Había un hombre que en el tiempo de Jesús tenía lepra. Y la enfermedad de lepra en el tiempo de Jesús era una enfermedad incurable. Voy a más o menos
y sin temor a equivocarme, es como si hoy dijéramos que alguien tiene SIDA. No había cura para esa enfermedad. ¿Qué hacían con esas personas? Los rechazaban y los mandaban a una cueva, aislados, donde estuvieran los otros leprosos para que no contaminaran a nadie. Eran totalmente desechados por el hombre, totalmente desechados por la humanidad. Pero mire lo que pasó allí en el Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo 40 y 41. Vino a nuestro Señor Jesucristo un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, nuestro Señor, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Hermano, no importa la situación, no importa si somos tal vez leprosos, tengamos una enfermedad, no importa si espiritualmente estamos mal, económicamente, no importa la situación que estemos pasando. No sé cuál sea tu situación, no sé si en este año 2025 tal vez tú empezaste con una muy buena situación en diferentes áreas de tu vida o por el contrario, tal vez no. Pero algo sí te quiero decir, que así como este leproso, si tú te humillas delante de nuestro Señor Jesucristo, si tú te humillas delante del Rey de Reyes y el Señor de Señores, así como se humilló este hombre, que dice que se hincaba las rodillas, se dobló de rodillas y le dijo al Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yo te aseguro que el Señor va a tener misericordia de ti. Porque el Señor tuvo misericordia, dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y dice en los versículos siguientes que él quedó limpio. La lepra se fue. Hermano, varón que me escucha, amigo que me escucha, mujer que me escucha, yo no sé cuál sea tu situación, pero sí quiero decirte algo a la luz de la Escritura. Ve, reconoce a Cristo como tu Señor y Salvador. Si tú no has reconocido a Jesús, el Hijo de Dios, como tu Señor y Salvador, si tú no has creído en el Hijo de Dios como tu Señor y Salvador, hoy es el día. Este mensaje no se graba por casualidad, porque en Dios no hay casualidades. Este video no está llegando a tu vida simplemente porque me conoces o porque tal vez te suscribiste al canal. No, es porque Dios tiene algo para ti. Y hoy quiere Dios nuevamente recordarte o enseñarte, si es tu caso, de que la misericordia de Dios es para siempre. Ve, humíllate ante el Señor. Reconócelo como tu Señor y Salvador y dile, Señor, si quieres, puedes sanarme. Señor, si quieres, puedes ayudarme. Señor, si quieres, puedes cambiar esto o aquello. Señor, si quieres, no le exijas nada, como muchos lo hacen por ahí demandando y profetizando, no. Ve, humíllate ante el Señor y dile, Señor, si quieres. Y estoy más que seguro que así como Él le contestó al leproso, te va a contestar a ti. Él le contestó y le dijo, quiero, sé limpio. Quinto y último, el Señor ha tenido misericordia. Como lo vimos, tuvo misericordia de Lot allí en el Antiguo Testamento al principio. Tuvo misericordia y ha tenido misericordia del pueblo de Israel. Tuvo misericordia de Salomón, aún antes de haber nacido, aún antes de haber nacido, aún cuando estaba tal vez no había ni sido engendrado en el vientre de su madre. Tuvo misericordia de aquel leproso, pero también ha tenido misericordia a lo largo de nuestra vida, de usted y de mí. Mire conmigo, por favor, vaya a las últimas cartas que aparecen allí en el Nuevo Testamento. Una carta que se le escribió a un pastor llamado Tito. Allí en el capítulo 3, leámoslo el versículo 3 hasta el 5. Mire lo que dice la escritura. Porque nosotros, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó,
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermano, el Señor ha tenido misericordia de usted y de mí porque nos ha salvado. En otro tiempo usted y yo éramos necios. En otro tiempo usted y yo éramos desobedientes. En otro tiempo fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones, de toda clase de placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, hermano. Y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, hermano, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él, dice la Escritura, nos salvó. Nos salvó, hermano. Dice que no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, no, sino por su misericordia, hermano. El Señor nos salvó, no por lo que usted y yo hubiéramos hecho, sino porque ha tenido de nosotros misericordia. Hermano, no se le olvide que la misericordia de Dios, como dice el Salmo 136, es para siempre. Es para siempre. Y también dice la Escritura que su misericordia es nueva cada mañana. No se olvide que en este año 2025 el Señor va a tener y seguirá teniendo, como lo ha tenido antes, de usted y de mí, misericordia. Y vayamos delante de Dios, humillémonos delante de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hermano, como dice la carta a los Hebreos. No me queda más sino decirle que no se le olvide, nunca, nunca olvide que la misericordia del Señor es para siempre. Un abrazo fuerte, el Señor Jesucristo los continúe bendiciendo. Recuerde, suscríbase a este canal. Recuerde, comparte estos videos con sus contactos, toque allí la campanita y dele la oportunidad a otras personas de conocer de la palabra de Dios. Si este video, si estos mensajes han sido de edificación para su vida, permita que otras personas puedan también tener la oportunidad de ser edificados a través de estos mensajes. Un abrazo, el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Recuerde, estamos subiendo ahora en este año 2025 material los días jueves y los sábados. Ya no solamente los sábados, jueves y sábados, si el Señor así lo permite. Ore por nosotros, ore para que el Señor ponga gracia, ore para que el Señor ponga de nuevo en nuestras vidas y para que nos dé la oportunidad de aportar un granito de arena en la predicación de su evangelio para que el mundo conozca que Jesucristo es el Señor y que apartados de Cristo nada podemos hacer. Un abrazo, bendiciones.